Los cubiertos chocaban entre sí, la lluvia golpeaba las ventanas del departamento, las luces del candelabro proyectaban sombras en las paredes. Roberto Villalobos, 52 años, canas en las sienes, masticando su carne con movimientos mecánicos. Su mandíbula apretada decía más que concentración. Llevaba la camisa blanca impecable tras un día en su oficina de Polanco. Sus ojos negros escaneaban la mesa con precisión quirúrgica. Ven, Marta, la carne está en su punto, dijo, sin dejar de mirar a su esposa. Marta Villalobos, 45 años, cabello recogido, levantó el tenedor con manos temblorosas. Su vestido azul marino colgaba de ella como si hubiera perdido peso. Sus ojos hundidos esquivaban los de su esposo. Sí, mi amor, está riquísima, dijo, aunque no había probado bocado. En el otro extremo, Laura, 9 años, pero con una mirada inquietantemente adulta, no se movía. Su cabello negro enmarcaba un rostro pálido bajo la luz artificial. Llevaba el uniforme del colegio alemán, falda azul, suéter gris, camisa blanca. Laura nunca abría la boca en la cena. Sus manitas empuñaban con precisión quirúrgica el tenedor y el cuchillo, troceando el bistec en cuadrados perfectos. Cada movimiento era medido, silencioso, como si temiera que el roce del metal contra la 3018 pudiera desencadenar algo. ¿Cómo te fue en la escuela, Laura? Preguntó Roberto, secándose la boca con una servilleta de tela bordada. Silencio. La niña siguió cortando su carne. Mirando el plato, Marta miró de reojo a su hija, luego a su marido y de nuevo a su plato. Laura, tu padre te preguntó algo, repitió Roberto, su voz elevándose solo un decibel, pero suficiente para hacer que el aire en el comedor se espesara. La niña levantó la vista lentamente. Sus ojos marrones, profundos como pozos, chocaron con los de su padre por un instante antes de volver al plato. Roberto, déjala en paz. ¿Sabes cómo es en la cena? Intervino Marta, su voz apenas un susurro aprensivo. ¿Cómo? Roberto dejó caer el tenedor con un golpe seco que hizo temblar los vasos de cristal. Una malcriada, una niña que no obedece a sus padres. ¿Así la estás educando, Marta? No, yo no. Marta se humedeció la garganta, sus manos apretando la servilleta en su regazo. Ella solo necesita tiempo. Roberto se reclinó en su silla, el respaldo de madera crujiendo, una sonrisa helada. Se dibujó en sus labios mientras bebía su vino tinto. Tiempo, siempre es tiempo, repitió sorbiendo, sin dejar de mirar a Laura. ¿Sabes qué, hija? En mi tiempo, los niños que no hablaban cuando se les preguntaba recibían una lección que me dio mi padre y a él su padre. Laura permanecía inmóvil, pero sus nudillos estaban blancos alrededor del cuchillo. El comedor era amplio, pero claustrofóbico.
Las paredes estaban llenas de fotos familiares en marcos dorados. Roberto, Marta, el día de su boda, radiante, Laura, de bebé. Pero algo andaba mal. En cada foto familiar faltaba alguien, como si alguien hubiera sido borrado. Y la silla junto a Laura, siempre vacía, una silla vil de madera igual a las demás. La mesa estaba servida, plato, cubiertos, vaso, servilleta doblada con precisión militar, pero nunca había nadie sentado en ella. Marta, ¿por qué carajos sigues poniendo ese lugar? Preguntó Roberto de repente, señalando la silla vacía con la suya. Copa. Marta se puso todavía más pálida, si cabe. Siempre hemos sido cuatro en esta mesa. Roberto, ¿sabes qué? Basta. Roberto golpeó la mesa con la mano abierta. Los cubiertos saltaron. No voy a escuchar esas tonterías de nuevo. Aquí vivimos tres, ¿sabes? Tres. Marta asintió rápidamente, las lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. Laura, sin embargo, había dejado de comer. Sus ojos estaban fijos en la silla vacía, como si pudiera ver algo que nosotros no podíamos, o tal vez como si recordara algo que los demás preferían olvidar. La lluvia golpeaba afuera y un trueno distante sacudió las ventanas. Las llamas del candelabro parpadearon un momento, sumiendo el comedor en la oscuridad antes de reaparecer. Cuando la luz volvió, Laura había girado su silla para encarar el espacio vacío. Sus labios se movieron, pronunciando palabras mudas que sólo ella podía oír. ¿Qué haces? La voz de Roberto era una furia y algo más oscuro, algo que sonaba peligrosamente a miedo. Laura, mírame cuando hablo. La niña no respondió. Siguió mirando la silla vacía, sus labios moviéndose en una conversación silenciosa. Marta se levantó de golpe. El sonido de su silla arrastrándose por el suelo de madera fue como un grito en el silencio. Voy, voy por el postre, dijo atropelladamente, escapando a la cocina como si el comedor se hubiera vuelto insoportable. Roberto y Laura se quedaron solos. El hombre se inclinó hacia adelante, sus enormes manos sobre la mesa. Laura, su voz ahora un susurro controlado, pero llena de amenaza. Si no paras ahora mismo, te voy a enseñar modales. ¿Me oyes? La niña giró su cabeza hacia él y por primera vez en años, Laura Villalobos habló en la cena. Él dice que es hora. Las palabras resonaron en el comedor como piedras en un pozo sin fondo. Roberto se detuvo, el color desapareciendo de su rostro. ¿Qué? ¿Qué? Laura señaló la silla vacía con un dedo pequeño pero firme. Él dice que es hora de que todos sepan la verdad sobre la silla vacía. En la cocina, Marta dejó caer el plato de vidrio. El ruido del vidrio rompiéndose fue seguido de un sollozo sofocado.
Roberto se levantó lentamente, su imponente figura eclipsando la mesa. No sé qué juego juegas, niña, pero se acabó. Ahora mismo te vas a tu habitación. Y se llamaba Miguel, intervino Laura, su voz suave pero afilada como un cuchillo. Tenía 12 años y tú lo asesinaste. El silencio que se produjo a continuación fue absoluto. Ni la lluvia se escuchaba. Roberto retrocedió, como si las palabras de su hija fueran una pared. Sus labios se movían intentando articular palabras que no salían. Estás loca, finalmente logró decir su madre. No sé qué carajos estás diciendo. Laura se levantó. Era pequeña, pero parecía llenar todo el comedor. Sí, ya sabes. Y mamá también lo sabe. Por eso nunca se lo dice a él. Por eso le pone su lugar en la mesa todas las noches. Por eso nunca hablo en la cena. Se detuvo, mirando a su padre directamente a los ojos, porque él me dijo que esperara hasta estar segura de poder revelarlo todo. Y ahora estoy lista. Marta apareció en la puerta de la cocina, sus manos llenas de pequeños cortes por el vidrio roto, la sangre goteando sobre el piso de cerámica, pero no parecía darse cuenta. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en su hija. Laura, no, rogó entre lágrimas. Pero Laura no la miraba, no miraba a nadie, salvo a su padre, el hombre que se había encogido bajo el peso de las palabras de una niña de 9 años. Miguel era mi hermano, continuó Laura, cada palabra un latigazo. Y el 15 de febrero de 2016, después de la cena, lo llevaste al sótano. Roberto dio otro paso hacia atrás, tropezando con su silla. No, eso no fue un accidente, murmuró. No fue casualidad. La voz de Laura se endureció. Tú lo golpeaste porque nos defendió, porque se interpuso entre tú y mamá cuando estabas a punto de golpearla de nuevo. Él tenía 12 años y era más valiente que cualquier adulto en esta casa. Marta se desplomó en el suelo, sus gritos de agonía resonando en todo el departamento. Le diste una paliza y dejó de moverse. Laura se acercó a su padre y luego lo arrastraste al sótano. Y cuando mamá preguntó, dijiste que se había escapado, que era un niño rebelde, que seguramente se había ido con malas influencias. Cálate, cálate ahora, tronó Roberto, pero su voz ya no tenía el mando de antes. Era el alarido de un hombre desenmascarado. Llamaste a tus contactos en la policía, a tus amigos abogados que te debían favores. Dijo que Miguel había escapado. Lo hiciste sonar como otro caso de un adolescente rebelde en la Ciudad de México. Nadie miró con atención. Nadie quiso saber qué pasó con Miguel Villalobos. Laura se acercó a la silla vacía y colocó su mano sobre él. Respaldo de madera. Pero él nunca se fue, ¿verdad, papá? Está en el sótano. Siempre ha estado presente y lo supe desde el primer día. Roberto se tambaleó, sujetándose a la mesa para no caer.
Tenía 7 años cuando sucedió, dijo Laura. Su voz finalmente se rompió por primera vez. Y me dijiste que si alguna vez hablaba de Miguel, si le decía a alguien, mamá iba a tener un accidente. Como Miguel, Marta lloraba, abrazándose a sí misma en el suelo de la cocina. Así que no dije nada. Estuve 2 años y 3 meses sin hablar en las cenas. Me senté en esta mesa, al lado de su silla vacía, y comí en silencio mientras tú pretendías que todo estaba bien, mientras mamá colocaba su lugar cada noche como un ritual de culpa y pena. Las luces volvieron a parpadear y otro trueno resonó más cerca. Pero, ¿sabes qué, papá? Laura sonrió, la sonrisa más aterradora que Roberto Villalobos había visto en su vida. Yo no soy la única que sabe. Roberto alzó la vista de golpe. ¿Qué? La señora Ramírez del 302. Ella oyó los gritos aquella noche. Don Fernando del 2011 debió bajar algo envuelto en una alfombra al sótano a las 3 de la madrugada. La conserje Lupita vio sangre en las escaleras del sótano al día siguiente, pero tú le pagaste para que se callara. Laura sacó algo de su falda escolar. Era un celular pequeño, barato, de tienda de conveniencia. Por 2 años oculté. Estuve en silencio, pero no me quedé quieta. Hablé con los vecinos, reuní pruebas, esperé hasta que me creyeran. Miró el teléfono y hace 3 días le revelé todo a la maestra Rodríguez. Ella me creyó y llamó a una trabajadora social, y la trabajadora social llamó a una fiscal de violencia familiar. La cara de Roberto pasó del susto al enojo, al terror puro. No, no, eso no puede ser. Tú no. Me preguntaron si tenía evidencia. Les dije que sí, que mi hermano nunca sé. Fue en el sótano del edificio, en el cuarto de almacenamiento que rentaste hace 3 años con un nombre falso. Un portazo en la puerta principal hizo que todos saltaran. Policía Federal, abran la puerta. La voz autoritaria resonó en el pasillo. Marta levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su hija. Por primera vez en años, Laura vio algo parecido al alivio en el rostro de su madre. Otro golpe más fuerte. Esta es su última advertencia. Abrid o tiramos la puerta abajo. Roberto miraba la puerta, luego a Laura, luego la silla vacía. Sus manos temblaban sin control. ¿Por qué? Murmuró. ¿Por qué tardaste tanto? Laura se acercó a su madre y se arrodilló a su lado, tomando su mano herida, porque necesitaba que mamá revelara la verdad y necesitaba que esta vez, cuando hablara alguien, me escuchara. En México las voces de los niños se pierden muy fácilmente, sobre todo si están señalando a hombres poderosos como tú. La puerta se abrió de golpe. 5 policías federales irrumpieron en el departamento con las armas desenfundadas.
Roberto Villalobos está detenido como sospechoso de asesinato. Roberto no intentó escapar. Se quedó de pie junto a la mesa del comedor, mirando la silla vacía mientras los oficiales lo esposaban. Tenemos una orden de cateo para registrar el sótano del edificio, dijo una mujer con chaqueta de la fiscalía, mostrando un documento y una orden de protección para Marta y Laura Villalobos. Mientras se llevaban a Roberto, se volvió la cabeza para mirar una última vez a su hija. Miguel siempre fue más valiente que yo, dijo Laura, enderezándose. Y ahora todos van a saber lo que le hiciste por esa valentía. La lluvia seguía golpeando las ventanas mientras los agentes sacaban a Roberto Villalobos del departamento. Marta apretaba a Laura en sus brazos. Sus cuerpos temblaban por sollozos que arrastraban años de miedo, culpa y dolor. En la mesa del comedor, la cena se enfriaba. Las velas del candelabro, sombras sobre la silla vacía, el lugar que nunca más tendría que llenar con silencio y engaño. Laura cerró los ojos y por primera vez en 2 años abrió la boca en la cena. Ya puedes descansar, Miguel, ya no tienes que esperar más. Afuera las sirenas rasgaban la noche mojada de la Roma Norte. En el sótano, un equipo forense se alistaba para desenterrar la verdad oculta durante 3 años. La niña, que nunca hablaba en la mesa, había roto su silencio y con él había liberado la verdad sobre su hermano, a su madre, a sí misma y al fantasma de un niño valiente que defendió lo que amaba. Agencia del Ministerio Público, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 5 días después, la sala de entrevistas era fría. Paredes grises, mesa de metal, sillas incómodas. El único adorno era un crucifijo oxidado y un calendario atrasado. Huele a desinfectante y a café rancio. Laura se encontraba a un lado de su madre. Ante ellas, la fiscal Alejandra Reyes, 43 años, pelo corto, entrecano, las miraba con piedad y determinación. Llevaba un blazer negro con manchas de café y ojeras que delataban noches sin dormir. Laura, comenzó la fiscal con voz suave pero firme. Necesito que me cuentes todo desde el principio. Sé que es difícil, pero es muy importante que no omitas ningún detalle. La niña asintió lentamente. Marta apretó su mano, sus propios ojos aún hinchados de tanto llorar. Había perdido más peso en los últimos días y su ropa colgaba de su cuerpo como trapos sobre un espantapájaros. Empezó después de la cena del 15 de febrero de 2016, dijo Laura, su voz sorprendentemente firme para una niña de 9 años. Papá había estado tomando más de lo normal. Alejandra Reyes anotaba en una libreta amarilla, sus dedos manchados de tinta azul. Tu padre bebía todos los días, respondió Marta en voz baja. Pero ese día había sido despedido de un caso importante. Un cliente importante
había cambiado de abogado. Roberto lo interpretó como una afrenta personal. Laura miró a su madre. Luego de regreso a la fiscal, llegó a casa gritando. Aventó su maletín contra la pared. La foto de la boda de mis papás se cayó y el vidrio se rompió. Mamá intentó calmarlo, pero él la empujó contra la mesa del comedor. Y Miguel, preguntó la fiscal, ¿dónde estaba tu hermano? Estaba haciendo tarea en su cuarto, pero cuando escuchó el grito de mamá, bajó corriendo. Laura apretó los puños sobre su regazo. Miguel siempre nos defendía. Siempre se interponía entre papá y nosotras cuando las cosas se ponían feas. Marta sollozó, cubriéndose la boca con una mano temblorosa. Ese día, continuó Laura, Miguel le dijo a papá que dejara a mamá en paz. Le dijo que si volvía a tocarla, él llamaría a la policía, que ya no iba a quedarse callado. ¿Y qué hizo tu padre? Alejandra se inclinó hacia adelante, se rió, se rió y le dijo a Miguel que él era un niño, que no tenía idea de cómo funcionaba el mundo, que él, Roberto Villalobos, tenía amigos en la policía, en el gobierno, en todas partes, que nadie le iba a creer a un mocoso malcriado. Laura hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Miguel sacó su teléfono, dijo que tenía videos, fotos de los moretones de mamá, grabaciones de audio de las peleas. Dijo que había estado documentando todo durante meses y que si papá no dejaba de lastimarnos, él iba a subirlo todo a internet. La fiscal dejó de escribir y miró fijamente a Laura. Tu hermano tenía pruebas. Sí, asintió Laura. Tenía un teléfono viejo que había encontrado en la basura y lo había reparado. Lo mantenía escondido en una caja de zapatos debajo de su cama. Ahí guardaba todo. ¿Sabes dónde está ese teléfono ahora? Laura negó con la cabeza. Papá se lo quitó esa noche. Miguel intentó resistirse, pero papá era mucho más grande. Lo golpeó en el estómago, luego en la cara. Miguel cayó al piso y papá comenzó a patearlo. Marta se quebró completamente, sus sollozos llenando la pequeña sala de entrevistas. Una trabajadora social que había estado presente en silencio se acercó para ofrecerle un vaso de agua y unos pañuelos. Yo grité, dijo Laura, las lágrimas rodando por sus mejillas. Le grité que se detuviera. Mamá también gritaba, pero papá no paraba. Continuó pateándolo y Miguel dejó de moverse. ¿Recuerdas qué hora era? Preguntó la fiscal suavemente. Eran las 9:47 de la noche. Sé porque el reloj de la pared en la sala se detuvo cuando papá lo golpeó accidentalmente durante la pelea. Nunca lo arregló, siempre marcó las 9:47. Alejandra Reyes escribió rápidamente, su expresión cada vez más sombría. ¿Qué pasó después?
Papá se quedó ahí parado, mirando a Miguel en el piso. Respiraba con fuerza, tenía sangre en las manos. Luego miró a mamá y le dijo, mira lo que me hiciste hacer. Esto es tu culpa. Eso no es verdad, dijo Marta entre sollozos. Nada de esto fue mi culpa. Nada de esto fue culpa de Miguel. Lo sé, Marta, respondió la fiscal con firmeza. Tu esposo es el único responsable de lo que pasó. Laura continuó. Papá le ordenó a mamá que llevara a Miguel al sótano. Dijo que solo estaba inconsciente, que iba a despertar. Mamá no quería, pero él la agarró del cabello y la obligó. Tú fuiste testigo de esto. Me escondí detrás del sillón de la sala. Papá creyó que había huido a mi habitación, pero yo vi todo. Observé cómo envolvieron a Miguel en la alfombra roja del pasillo. Vi cómo papá lo subió en sus hombros. Vi a mamá llorar en silencio mientras limpiaba la sangre del suelo. La trabajadora social apretó el hombro de Marta en un gesto silencioso de apoyo. Lo seguí, confesó Laura. Esperé a que bajaran al sótano y lo seguí. El elevador estaba descompuesto, así que tuvieron que usar las escaleras. Yo iba varios pisos atrás, descalza para no hacer ruido. ¿Qué viste en el sótano? Papá tiene un cuarto de almacenamiento. Lo rentó cuando nos mudamos al edificio. Hace como 5 años dijo que era para guardar cosas viejas, pero casi nunca nadie bajaba ahí. Ese lugar siempre me dio miedo. Es oscuro, huele mal, hay ratas. Laura cerró los ojos como si pudiera ver la escena de nuevo. Papá abrió el candado del cuarto. Adentro había cajas viejas, herramientas, una pala. Desenrolló la alfombra y Miguel cayó al piso. Mamá se arrodilló junto a él, le tocó el cuello buscando el pulso y mamá empezó a gritar que Miguel no respiraba, que estaba muerto. Papá la cacheteó y le dijo que se callara. Le dijo que si alguien nos escuchaba, todos íbamos a la cárcel, incluyéndome a mí. Él te amenazó directamente después. Sí, cuando me descubrió espiándolos, Laura abrió los ojos y había algo devastadoramente adulto en esa mirada. Me apretó el brazo con tanta fuerza que me hizo. Le dejó moretones. Me arrastró de vuelta al departamento y me encerró en mi habitación. Oí cómo volvía a bajar al sótano. Escuché ruidos durante horas, como si estuviera acabando. Alejandra Reyes cerró los ojos un instante, asimilando la noticia. A la mañana siguiente, continuó Laura, papá entró a mi habitación. Todavía tenía tierra bajo las uñas. Se sentó en mi cama y me dijo cómo iban a ser las cosas en adelante. ¿Qué te dijo exactamente? Me dijo que Miguel había huido, que era un adolescente problemático, que no apreciaba todo lo que teníamos, que probablemente se había ido con pandilleros o drogadictos. Me dijo que si yo decía algo diferente, mamá iba a tener un accidente
y que después de mamá vendría mi turno. Marta se meó hacia adelante y hacia atrás, sus brazos envueltos alrededor de sí misma. Me dijo que en México desaparecen niños todos los días, que nadie se sorprendería si yo también desaparecía. Me dijo nombres, me dijo cómo lo haría parecer un secuestro, me describió exactamente cómo sería mi muerte si yo abría la boca. La la fiscal tuvo que detenerse para recuperar la compostura. Laura, eres muy valiente por estar aquí compartiendo esto. No soy valiente, respondió la niña. Solo estoy cansada de tener miedo. Estoy harta del silencio. ¿Cuándo decidiste hablar? Hace 3 meses en la escuela nos dieron una charla sobre violencia familiar. Una mujer de una organización civil vino a hablarnos sobre nuestros derechos, sobre cómo pedir ayuda. Me dio un folleto con números telefónicos. Laura sacó de su mochila un papel doblado y desgastado, claramente leído muchas veces. Llamé a uno de los números desde un teléfono público cerca de la escuela. Hablé con una psicóloga. Ella me explicó que necesitaba evidencia, que en México, cuando un niño acusa a un adulto, especialmente a un padre con poder e influencia, nadie lo toma en serio a menos que haya pruebas concretas. Así que empezaste a investigar. Empecé a hablar con los vecinos. Les decía que estaba haciendo un proyecto de la escuela sobre las personas que viven en nuestro edificio. La mayoría me ignoró, pero algunos me contaron cosas. La señora Ramírez admitió que esa noche escuchó gritos y un golpe fuerte. Don Fernando me contó sobre la alfombra. Lupita, la conserje, me mostró fotos que tomó de las manchas de sangre en las escaleras antes de que papá le pagara para limpiarlas. Alejandra Reyes se inclinó hacia adelante impresionada. ¿Tienes esas fotos? Están en mi teléfono. Laura lo sacó y lo colocó sobre la mesa. También tengo audios de cuando papá amenazaba a mamá. Las grabé en las cenas. Él creía que estaba callada por miedo, pero estaba grabando todo con el teléfono en el bolsillo. La fiscal tomó el teléfono con las manos enguantadas. Esto es evidencia crucial, Laura. Muy bien hecho. También hice algo más. La niña sacó una pequeña libreta de su mochila. Escribí todo, cada detalle que recordaba de esa noche, cada amenaza que papá me hizo, cada vez que mamá lloraba sola en el baño, pensando que nadie la escuchaba. Todo. Marta miró el cuaderno con sorpresa y dolor. Laurita, yo no sabía que no podía saber, mamá. Si papá se enteraba de que estaba registrando todo, nos habría golpeado. Debía ser discreto. Debía esperar el momento adecuado. ¿Y por qué creíste que era el momento adecuado? Preguntó la fiscal. Laura observó fijamente a Alejandra Reyes, porque la semana pasada papá logró un nuevo cliente, un cliente gubernamental. Le ofrecieron un puesto mejor en un bufete más grande. Iban a darnos más dinero y
Papá dijo que finalmente íbamos a mudarnos de ese edificio. Entiendo. Y se mudaban. El cuerpo de Miguel habría quedado atrás en un edificio que probablemente iban a renovar o demoler. Mi hermano habría desaparecido para siempre y nadie sabría qué le pasó realmente. No podía permitir eso. Alejandra Reyes asintió lentamente, comprendiendo la urgencia que había motivado a Laura a actuar. Entonces, abriste la boca en la cena. Decidí que era hora de que la silla vacía dejara de estarlo. Era hora de que Miguel hablara de nuevo, aunque fuera a través de mí. La fiscal se levantó y fue hacia la ventana de la sala de entrevistas. Fuera, la Ciudad de México seguía en su caos de siempre. Millones de personas, millones de historias, miles de secretos escondidos detrás de puertas cerradas. Laura, Marta dijo finalmente, quiero que sepan algo. Lo que vivieron no es normal, no está bien y no están solas. En México hay miles de familias viviendo situaciones similares: violencia doméstica, abuso, silencio, forzado. Pero cada vez que alguien como ustedes se atreve a hablar, cada vez que rompemos ese silencio, hacemos que sea un poco más fácil para la próxima persona. Se giró para mirarlas. El caso contra Roberto Villalobos es sólido. Con tu testimonio, Laura, más la evidencia que recolectaste, más lo que encontremos en el sótano, él va a enfrentar justicia, te lo prometo. ¿Cuánto tiempo tardará? Preguntó Marta con voz débil. Eso depende, pero quiero ser honesta contigo, Marta. Tu esposo tiene conexiones, tiene dinero, va a contratar a los mejores abogados, va a intentar intimidarnos a ti y a Laura, va a tratar de desacreditar sus testimonios. Y si lo logra, el miedo era palpable en la voz de Marta. Y si sale libre, no lo hará. La firmeza en la voz de la fiscal era reconfortante, porque esta vez no estamos solas. He contactado a organizaciones de derechos humanos, a grupos de víctimas, a medios de comunicación independientes. Este caso va a ser público y cuando los casos se hacen públicos, es más difícil para los poderosos manipular el sistema. Laura se levantó. Fiscal Reyes, ¿algo más? Dime, Miguel, no está solo. El silencio en la habitación fue absoluto. Hasta la trabajadora social se detuvo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Alejandra despacio. Cuando estaba investigando a papá, hablé con su antigua secretaria. Se llama Gabriela Mendoza. Ella trabajó para él hace 5 años antes de que nos mudáramos a ese edificio y me contó que papá tenía un socio. Se llamaba Ernesto Flores. Eran socios en el bufete de abogados. Pero un día Ernesto desapareció. Papá dijo que había huido a Estados Unidos con dinero de los clientes. Lo denunció por fraude y robo. Alejandra Reyes se sentó lentamente, pero Gabriela me dijo que eso no tenía sentido. Ernesto tenía una familia,
Tenía una hija pequeña. No era el tipo de hombre que desaparece así nada más. Ella siempre sospechó que algo malo le había pasado, pero tenía miedo de decir algo. ¿Por qué te contó esto a ti? Porque le dije que mi hermano había desaparecido también. Y creo que ella vio algo en mis ojos, algo que le dijo que yo estaba diciendo la verdad. La fiscal se frotó las sienes, procesando la magnitud de lo que Laura estaba sugiriendo. ¿Crees que tu padre tuvo algo que ver con la desaparición de Ernesto Flores? Creo que papá es peligroso, mucho más peligroso de lo que pensamos. Y creo que cuando alguien se pone en su camino, cuando alguien lo desafía o amenaza con exponer sus secretos, papá, que desaparezcan. Marta había palidecido hasta ponerse casi transparente. Roberto mencionó a Ernesto una vez, murmuró, borracho. Comentó algo sobre que Ernesto había aprendido la lección, que había sido un ejemplo de lo que sucede cuando alguien lo traiciona. ¿Cuándo pasó? Unos meses después de la desaparición de Ernesto. En aquel momento no comprendí lo que quería decir. Creí que solo estaba borracho, delirando, pero ahora Laura colocó su mano sobre la de su madre. Ahora entendemos que papá ha estado haciendo esto por años. Miguel no fue el primero, y si no lo detenemos, no será el último. Alejandra Reyes tomó su teléfono celular. Voy a abrir una investigación paralela sobre Ernesto Flores. Voy a revisar todos los casos antiguos de tu padre y todas las personas que han desaparecido o muerto en circunstancias sospechosas alrededor de él. Hay más, dijo Laura. En el cuarto de almacenamiento en el sótano, además de las herramientas y las cajas, había una caja fuerte pequeña. Papá no sabía que yo la había visto. Está escondida detrás de unas cajas viejas. ¿Sabes qué hay adentro? No, pero una vez lo escuché decirle a alguien por teléfono que tenía seguros de vida, que si algo le pasaba tenía información que hundiría a mucha gente importante. La fiscal se puso de pie nuevamente, esta vez con energía renovada. Laura, Marta, necesito que vengan conmigo. Vamos a hacer una declaración formal por video y después vamos a ponerlas en un lugar seguro mientras investigamos todo esto. ¿Un refugio? Preguntó Marta. Sí, un refugio para víctimas de violencia doméstica. Estará vigilado las 24 horas. Roberto no podrá acercarse a ustedes. ¿Y? ¿Y qué hay de nuestras cosas? Mi trabajo, la escuela de Laura. Todo eso lo solucionaremos. Ahora se trata de su seguridad y seguir investigando. Laura y Marta se pusieron de pie. La niña tomó su mochila que contenía todo lo que había recopilado durante meses. Notas, fotos, grabaciones, testimonios. Fiscal Reyes, dijo Laura, quiero que sepa algo. Dime. Miguel me enseñó que la libertad no es solo poder decir lo que piensas, es poder vivir sin miedo, es poder defender lo que es correcto, incluso cuando es peligroso. Él se mató para librarnos del miedo
que papá nos tenía. Laura observó a través de la ventana la extensión de la Ciudad de México. Aquí mucha gente vive asustada, miedo a hablar, miedo a denunciar, miedo a que si hablan serán castigados. Por eso existe tanta injusticia, por eso los poderosos continúan abusando. Se volvió hacia la fiscal. Pero cada vez que alguien se atreve a hablar, cada vez que alguien se niega a seguir en silencio, el miedo se hace un poco más pequeño y la libertad, la verdadera libertad, se hace un poco más grande. Alejandra Reyes sintió un nudo en la garganta. Aquí estaba una niña de 9 años que había perdido a su hermano, que había vivido con amenazas de muerte durante años, que había tenido que crecer demasiado rápido y sin embargo entendía algo fundamental sobre su país que muchos adultos se negaban a ver. Tienes razón, Laura, y te prometo que vamos a hacer justicia, no solo por Miguel, sino por todos los que han sido silenciados. Mientras salían de la sala de entrevistas, escoltadas por agentes de seguridad, Laura miró hacia atrás una última vez. La silla donde había estado sentada estaba vacía ahora, pero ya no se sentía como un lugar lleno de silencio y miedo. Se sentía como el principio de algo más grande, el principio de voces que se niegan a ser silenciadas. Edificio residencial, Roma Norte, sótano. 7 días después del arresto de Roberto Villalobos, el equipo forense había acordonado el sótano. Luces industriales iluminaban cada rincón, proyectando sombras sobre las paredes húmedas. El olor era nauseabundo, moho, humedad, heces de roedores y algo más. El olor de la muerte. Doble mascarilla, ordenó el perito Javier Contreras. Documenten todo. Este caso será mediático. Lucía Santana, 26 años, antropóloga forense, preparaba su cámara. Había trabajado en casos brutales, pero este lugar le ponía la piel de gallina. ¿Por dónde empezamos, jefe? Preguntó Marco, el técnico en criminalística. Javier señaló hacia él. Cuarto de almacenamiento 47. La puerta de metal tenía el candado roto colgando de la aldaba, cinta amarilla de escena del crimen cruzada en una X. Ahí, esa es la unidad que Roberto Villalobos rentó bajo el nombre de Ricardo Velasco. Se acercaron al cuarto. La puerta crujió al abrirse, revelando un espacio de aproximadamente 3 metros, por en las paredes había estanterías metálicas con cajas viejas. El piso era de concreto, excepto en el centro, donde alguien había colocado láminas de madera contra, chapada. ¿Por qué poner madera sobre concreto en un sótano húmedo? Preguntó Lucía, aunque conocía la respuesta. Porque necesitabas un piso falso, respondió Javier, arrodillándose para examinar las tablas, algo que pudiera levantarse para acceder a lo que hay debajo. Marco tomó fotografías desde todos los ángulos, mientras Javier y otro técnico comenzaban a levantar cuidadosamente
las tablas de madera. Estaban atornilladas al piso, pero los tornillos habían sido removidos y reemplazados múltiples veces. Se podía ver por las marcas repetidas alrededor de cada agujero. Cuando retiraron la primera tabla, el olor se intensificó dramáticamente. Dos miembros del equipo tuvieron que salir del cuarto para vomitar. Respiración controlada, repitió Javier a los que quedaban. Ahora, a trabajar. Debajo de las tablas había cemento, pero no era el mismo cemento que el resto del suelo. Era más reciente, de un color diferente, más joven, y había sido extendido finamente sobre algo. Necesito el penetrómetro de radar, dijo Javier. Mientras Marco iba a buscar el equipo, Lucía tomaba muestras del concreto nuevo. Su entrenamiento le había enseñado a mantenerse profesional, a ver los casos como rompecabezas científicos más que como tragedias humanas. Pero era imposible no pensar en Laura Villalobos, en una niña de 9 años que había pasado años sabiendo que su hermano estaba enterrado aquí, en este lugar frío y oscuro. Marco regresó con el georadar. El equipo proyectaba ondas electromagnéticas en el suelo y medía los reflejos para crear una imagen de lo que había debajo de la superficie. Javier pasó el dispositivo lentamente sobre el área del concreto nuevo. En la pantalla, una imagen comenzó a aparecer. Una forma de tamaño aproximado a un cuerpo humano adolescente. Aquí hay algo, confirmó. A unos 40 centímetros de profundidad, el equipo se miró. Este era el punto en que el caso pasaba de ser hipotético a real, el punto en que las palabras de una niña se transformaban en pruebas. Irrefutable. Procedan con la excavación, ordenó Javier lento y metódico. Documenten cada capa. Durante las siguientes 2 horas, el equipo removió cuidadosamente el concreto nuevo con cinceles y martillos. Debajo encontraron tierra compactada, y en esa tierra, envuelto en plástico negro industrial, estaba el cuerpo. Lucía tuvo que salir del cuarto por un momento, no para vomitar, sino para contener las lágrimas. Había visto cientos de cuerpos en su carrera, pero nunca se acostumbraría al desperdicio de una vida joven. Cuando regresó, el equipo había comenzado a documentar el hallazgo. Las fotografías mostraban el plástico manchado, las cuerdas que lo ataban. Javier cortó cuidadosamente el plástico, revelando lo que quedaba de Miguel Villalobos. Varón, aproximadamente 12 a 14 años de edad, narraba Javier mientras trabajaba, su voz siendo grabada para el reporte oficial. Ropa consistente con la descripción proporcionada por los testigos, jeans azules, sudadera gris con el logo del colegio alemán. Lucía fotografiaba desde todos los ángulos, forzándose a ver el trabajo técnico y no al niño que alguna vez jugó, rió, amó a su familia. Trauma craneal visible, continuaba Javier.
múltiples fracturas en el cráneo, consistentes con golpes contundentes repetidos, fracturas en las costillas, el brazo izquierdo, la mandíbula. Dios mío, murmuró Marco. Lo golpeó hasta matarlo y luego intentó ocultarlo durante años, añadió Lucía el enojo, filtrándose en su voz profesional. Pero Javier había encontrado algo más. Entre los restos, parcialmente descompuestos, pero aún identificables, se encontraba un teléfono celular en una bolsa de plástico. El teléfono, dijo. Laura dijo que Miguel tenía pruebas en un teléfono. Marco le sacó una foto antes de que Javier se lo quitara de las manos. A pesar de los años y la humedad, el aparato se conservaba en buen estado en su bolsa sellada. Esto va directamente al laboratorio forense de informática, dijo Javier. Si algo queda en esta memoria, ellos lo encontrarán. Continuaron la excavación removiendo todo el cuerpo y el suelo circundante para análisis posterior, pero había más en ese cuarto de almacenamiento. En el rincón más alejado, exactamente donde Laura había dicho, encontraron la caja fuerte, pequeña detrás de las cajas viejas. Era una caja de seguridad portátil del tipo que se puede comprar en cualquier ferretería. Estaba cerrada con llave. ¿La abrimos aquí?, preguntó Marco. No, la llevamos al laboratorio. Vamos a necesitar una orden específica para forzarla y quiero tener testigos oficiales cuando la abramos. Mientras los forenses trabajaban fuera del cuarto de almacenamiento, la fiscal Alejandra Reyes observaba. A su lado se encontraba el detective Ramón Castillo, de 55 años y 30 de homicidios. ¿Qué tan fuerte es el caso ahora?, preguntó el detective. Con el cuerpo, el testimonio de Laura, las amenazas grabadas y potencialmente lo que haya en ese teléfono es hermético, respondió Alejandra. Roberto Villalobos va a pasar el resto de su vida en prisión. ¿Y qué hay de los otros casos, Ernesto Flores? Alejandra suspiró. Estamos investigando. Revisé los archivos. Ernesto desapareció hace 5 años, 3 meses antes de que los Villalobos se mudaran a este edificio. Fue reportado como fraude y fuga, pero nunca hubo evidencia real de que se hubiera llevado el dinero, y nadie investigó más a fondo. La denuncia la hizo Roberto Villalobos y él tenía amigos en lugares altos. El caso se cerró rápido, demasiado rápido. El detective miró hacia el cuarto de almacenamiento. ¿Crees que Ernesto también esté aquí? No lo sé, pero vamos a buscar. Villalobos rentó esta unidad hace 5 años, el mismo año que Ernesto desapareció. No creo en las coincidencias. En ese momento, Javier Contreras salió del cuarto con una expresión sombría. Fiscal detective, necesitan ver esto. Los llevó de regreso al interior. Señaló hacia una de las paredes del fondo. Esta pared, el concreto es diferente del resto del sótano, es más nuevo.
Alejandra se acercó, inspeccionando la superficie. ¿Qué estás insinuando? Digo que cabemos detrás de esa pared, porque el georradar está marcando otra anomalía, otra forma del tamaño de un cuerpo. El silencio que se extendió a continuación fue espeso, oscuro. Caven, dijo Alejandra tras un momento, pero primero quiero que todo el sótano sea escaneado. Si Roberto Villalobos usó este lugar como su cementerio personal, necesito saber cuántas víctimas hay. Durante las siguientes 2 horas, el equipo escaneó metódicamente todo el nivel del sótano. Los resultados fueron escalofriantes. Además de Miguel Villalobos, había otras 3 anomalías, 3 lugares donde el concreto era más nuevo, donde el suelo había sido alterado, donde el georradar mostraba formas inquietantes bajo la superficie. Dios santo, murmuró el detective Castillo, no tenemos un asesino, tenemos un monstruo. Alejandra miraba los mapas del escaneo, su mente acelerándose. Si había 4 cuerpos aquí, ¿cuántos más podría haber por ahí? ¿Cuántos secretos estaban ocultos enterrados bajo el imperio legal de Roberto Villalobos? Quiero identificación de todas las víctimas lo más rápido posible, dijo, y quiero que se revise cada propiedad que Roberto Villalobos haya rentado o poseído en los últimos 20 años. Cada bodega, cada terreno, cada espacio al que haya tenido acceso. Su teléfono sonó. Era el laboratorio de informática forense. Dígame, fiscal Reyes, tengo noticias sobre el teléfono que recuperaron del cuerpo. La memoria está dañada, pero nuestro técnico logró recuperar algunos archivos. ¿Qué tipo de archivos? ¿VD? ¿Fotos? ¿Grabaciones de audio? Eso es lo que la niña dijo que había. Signos de maltrato en el hogar, amenazas, violencia. Pero hay más. Hay chats, mensajes de texto entre Roberto Villalobos y diferentes personas, jueces, policías, funcionarios de gobierno. Estamos hablando de coimas, encubrimientos, tráfico de influencias. El caso acaba de explotar, pensó Alejandra. Mándeme todo, todo, colgó.